De acuerdo, comenzamos ya con esta grabación del primer espacio abierto del módulo 2 de la información al conocimiento. Su grupo, nuevamente se lo recuerdo, M2C3G49-116. Mi nombre es Keira Navarro y es un gusto poder acompañarles en esta segunda semana de este módulo número 2. Esta segunda semana comenzó desde el pasado 19 de abril y va a finalizar el próximo domingo 23. Cuando se trata de este módulo, recuerden que está compuesto por 4 semanas y son 3 unidades que se ven durante las primeras 3 semanas para que al finalizar ya con la cuarta y última semana tengamos la semana de integración. Por lo cual, durante esta segunda semana veremos la unidad número 2. Antes de que pasemos a ver cuál es el propósito de la misma y las actividades en general a realizar, la secuencia de trabajo es la siguiente. Bienvenida, objetivo, revisión de actividades y el posible plagio que pudiera haber, y también las dudas y comentarios. El objetivo de esta sesión es que nuevamente ustedes al estar del otro lado son activos dentro de su aprendizaje, por lo cual es importante que al momento en el que realice alguna pregunta, ustedes me apoyen contestándola y que por otro lado también podamos tener esta interacción en cuanto a que si quieren realizar alguna pregunta, si quieren aportar algún recurso que encontraron, lo que ustedes consideren que pueda ser una aportación, entonces la mencionen. En caso de que no sea así, bueno, nos vamos esperando a las preguntas o los comentarios que de igual manera sus compañeros y compañeras den. Así que avanzo. Igual cuando se trata de esta sesión también recuerden que ninguna duda está de más, así que pese a que ya haya explicado, si queda alguna duda, levanten la manita y vamos a estar trabajando con esa misma para que vayamos finalizando en tiempo y forma. Les recuerdo también que la sesión es grabada para poder subirla a YouTube y compartirles el espacio dentro de la pizarra de sesiones para que en caso de ustedes que están dentro puedan consultar lo que ya pudieron preguntar o escucharon en su momento, y para las personas que no hayan podido ingresar en tiempo real, que de igual manera lo escuchen para que les sea un poco más claro lo que hay que realizar y que si quedan dudas a partir de la misma, que de igual manera me pregunten. Las reglas en etiqueta son las que vamos a estar ocupando a lo largo de toda la prepa en línea. Particularmente dentro de esta sesión, yo les mencionaba que está aquí para que podamos llevar a cabo una sesión respetuosa, amable y que sí sea interactiva, pero también considerando que hay otras personas que quizá no tengan las mismas respuestas que nosotros, pero no hace menos válido lo que mencionen. Por lo cual hay que también respetar estos tiempos que puedan tener las demás personas y asignarnos un espacio. Esto es, puedo estar hablando yo, pero si ustedes tienen alguna duda, de igual manera pueden levantar su manita y entonces yo ya sabré que hay algo que preguntar o hay algo que van a aportar. Si ustedes están hablando, me permito esperar hasta que ustedes terminen y entonces ya yo puedo hablar. Es de todas las partes para que funcione de la mejor manera la comunicación dentro de este espacio. Ahora, estamos ya en la segunda semana. Leer y escribir para aprender es el nombre que tiene la unidad. Son 2 actividades integradoras a realizar. La primera es la de selección de textos e ideas aplicables y la segunda es la de el resumen. Durante esta segunda unidad veremos mucho lo relacionado con la lectura y la comunicación escrita, así como la manera en la que podemos expresarnos, repito, a través de las letras, es decir, escribirlo. Lo que hayamos leído, comprendido y que por supuesto también hayamos procesado, entonces vamos a incluirlo dentro de nuestras actividades. También tenemos 2 actividades formativas, que son 2 cuestionarios que se encuentran dentro de su plataforma. El primero es el de la escritura, que es el cuestionario número 3 de todo el módulo. El segundo es el de leer para comprender y como escuchan los títulos, tiene que ver bastante con lo que es la lectura. Por lo cual, vamos a avanzar una vez más, pero antes de que comencemos a ver lo que abarca el propósito y las actividades, vamos a enfocarnos también en las dudas que ustedes puedan tener con base a lo que revisaron. Así que, por favor,
Cuéntenme, ¿cuáles son las dudas que les surgen o cómo han estado avanzando en sus actividades? Ok, Pilar, te escuchamos a ti primero. No tengo ninguna duda, apenas la estoy haciendo mi actividad integradora número 3 y ahí voy, no tengo dudas, creo que sí le estoy entendiendo. Gracias, Pilar. Vamos contigo, Rocío. Te escuchamos. Gracias. Sí, yo también estoy haciendo mi integradora 3 y estoy leyendo, todavía no termino, ¿Alguna pero hasta duda? ahorita no tengo ninguna duda. Muchas gracias. Ok, entonces, cuando se trata de esta unidad número 2, que es leer y escribir para aprender, tiene un propósito, particularmente es leer en general. Pero dentro de la unidad vamos a ver que existen diferentes tipos de textos mediante los cuales podemos aplicar técnicas de comprensión. Es decir, ustedes están comenzando con la actividad número 3. Como notaron, hay diversas lecturas para seleccionar y tiene que ver también con el interés que nos propicia cada una de ellas. Si hay alguna lectura que a lo mejor no nos genera tanto interés, quizá no vaya a ser tan tan ligera la lectura y que de repente se vuelva pesada o que no comprendamos las palabras que incluya dentro de la misma. Por lo cual también hay que comprender que es un resumen, porque hay que recordar también que dependiendo de la educación pasada que hayan tenido, también se queda muy bien y muy fijo que es un resumen. Así que es lo que vamos a distinguir para que cuando terminen sus actividades quede muy claro y que se siga la rúbrica como tal lo menciona. Ok, entonces, Rocío, ¿te queda alguna duda? Veo tu manita levantada. Perdón, discúlpeme, no, es que no bajé la manita, perdón, Ok, la bajo no te enseguida. preocupes. Muy bien, entonces voy a compartirles cómo se ve la actividad integradora número 3 para que vayamos viendo paso por paso qué es lo que hay que realizar y ya que están iniciando, quizá les surja alguna duda o que me digan no. Como tal, había mencionado, ha quedado súper claro. Me indican cuando ya puedan ver la pantalla, por favor. Ya se puede ver. Gracias, gracias. Ok, muchas gracias. Aquí está, actividad integradora número 3, selección de textos e ideas aplicables. La actividad integradora número 3 va a basarse en seleccionar un texto y también aplicar nuestras ideas. La lectura es una de las acciones que tenemos con mayor frecuencia dentro de nuestra vida cotidiana, pero también hay que tener en cuenta que la lectura no siempre va a ser por haber leído un libro. A veces va a ser por haber leído alguna noticia en el periódico, alguna publicación, a lo mejor en una red social, algunos anuncios cuando salimos de nuestra casa, la información que tiene algo que estamos comiendo y que queremos saber su información nutricional. Toda esta parte de la lectura también va a depender como un hábito o que no sea un hábito por la vida personal que tiene cada quien. Entonces, cuando se trata de esta lectura va a generar creatividad, va a estimular la imaginación, va a generar concentración dentro de las personas y también va a permitir que identifiquemos cuáles son las ideas que el autor o la autora quiere dar a entender a través de su texto. Asimismo, encontrar o saber cuál es el tipo de texto que estamos leyendo, porque no solamente va a existir uno. Por lo mismo es que el propósito de esta actividad es que podamos analizar cuáles son las características de 4 diferentes tipos de textos. ¿Con qué finalidad? Con que ustedes elijan el que más les llame la atención y puedan basar su actividad en ese solo texto. Así que aquí menciona, ¿qué necesito? Para realizar la actividad necesitan, 1, identificar cuál es la lectura de su interés. Más abajo les voy a mostrar cuáles son. 2, emplear estrategias de lectura, es decir,
que dependiendo de manera personal y que sepan qué tanto se les facilita o se les dificulta la lectura, ustedes lleven a cabo la misma y que además puedan reconocer la estructura de un texto. Es decir, desde que abarca la introducción, que abarca el cuerpo o el desarrollo o el cierre y más elementos que pueda contener dependiendo de cuál tipo de texto sea. Así como elaborar esquemas o resúmenes que nos permitan identificar mejor la lectura o las ideas que tiene la misma. Por otro lado, algo que me preguntaban la semana pasada también tiene que ver con las fuentes de consulta. Y esto es que si tenían que investigar, y bueno, yo les adelantaba que sí, para futuras actividades lo tendrían que hacer. Esta es una de las actividades. Hay que utilizar el Internet como fuente de consulta, pero de tal manera que sea confiable, que sea válido y que no elijamos la primera página que encontramos en Internet porque contiene un concepto. Hay que checar también la validez de la misma para que el trabajo final que entreguemos tenga la mayor veracidad posible. Ahora, aquí menciona que entregaré un documento de procesador de textos con la descripción e ideas principales a través de un resumen o un esquema de la lectura que más les agrade de los 4 tipos de texto que están aquí a continuación. Ahorita se los muestro. Y una reflexión final sobre lo realizado. Ay, perdón. Ahora, eh, recuerden que no nos quedamos con el que entregaré porque si no nos quedamos con una actividad muy pequeña. Primero vamos a realizar todo lo que está aquí, justo en este paso que dice cómo lo realizaré. Paso número 1. Elige una lectura de los 4 tipos de texto. Y entonces tenemos aquí tipo de texto. Ok, entonces aquí tenemos los diferentes tipos de texto. Tenemos científico, informativo, periodístico y literario. Tenemos 2 opciones por cada uno. Dentro del científico nos vamos a encontrar que está la inteligencia artificial no es como la pintan y el segundo es vivimos en un multiverso. Hay 4 diferentes tipos de texto y repito, para cada uno hay 2 diferentes. No tienen que elegir uno por cada tipo de texto, es decir, al final solamente tienen que elegir uno. Así sea científico, así sea informativo, periodístico o literario, solo es uno. Uno nada más. El que más les llame la atención. Por supuesto que si les llama la atención y comienzan a leerlo y no es tanto de su agrado, pueden volver a elegir otro texto, pero al final, para realizar su actividad, solamente es un texto, no son varios, solamente es uno. Así que, una vez que hayan elegido ese texto, van a poder identificar los siguientes elementos. Recordando los recursos que ya pudieron revisar a través de su plataforma, si buscamos el título de la opción 2 del periodístico, ¿cuál sería el título? Lucio, ¿cuál es tu respuesta? La movilidad como un derecho. Lucio, ¿cuál es tu ¿Cuál es tu respuesta? respuesta? Es la movilidad como un derecho. Ok, no escucho muy bien, no sé si solamente sea yo o todos los demás, pero si puedes perdón, acercarte un poquito más a tu micrófono, te lo agradecería. ¿No? Ok. Bueno, alcancé a escuchar que dijiste algo de un derecho y sí, de la opción número 1, la movilidad como un derecho es el título de la opción número 1. Si nos vamos con la opción número 2, La opción ¿cuál sería el título? Ok, Lucio, ¿cuál sería tu respuesta? Permíteme tantito, por favor. ¿Cuál sería tu respuesta, Lucio?
¿O alguien más que quiera dar su respuesta? ¿Cuál sería el título de la opción número 2 de literario? Sería La noche boca arriba. Ok, gracias, Lucio. Carla, ¿cuál sería tu respuesta? Igual La noche boca arriba. Gracias, Carla. ¿Y Rocío, cuál sería tu respuesta? Sí, asesora. La opción 2 es La noche boca arriba, de Julio Cortázar. Gracias. Ok, entonces vamos a ir fijándonos con este tipo de elementos. Repito, solamente es un ejemplo para que ustedes sepan cómo hay que llenar. B, nos vamos con el autor. El autor o autora es quien escribió el artículo o un cuento o novela. Entonces, si me voy con la opción número 1 de el texto informativo, ¿quién sería el autor? ¿Lucio? Sería OBBC, Mundo. Carla, ¿cuál sería tu respuesta? La BBC. ¿Sí? Sí. Ok. Am, vamos a tener algo en cuenta. Revisemos todas estas que están aquí. Si vemos en la opción número 1, el autor, la autora es Claudia y aparece al inicio. De la opción número 2 es Daniel y aparece al inicio. De esta opción número 1 no aparece nadie al inicio. ¿Sí será o BBC Mundo quienes hacen este artículo o serán quienes lo publican? ¿Lucio? Sería quienes lo publican, porque si fuera en base de un autor, primero se le daría el crédito, después, pues obviamente, quien distribuiría la información, ¿no? Ujú, ok, gracias. Carla, ¿qué dices tú? Sería Mundo Noticias de América Latina y estaría escrito por la OBC. No, lo que me mencionas tú al principio es el título. Yo pregunto por quién es. A ver, nuevamente. Si nos vamos a la opción número 2, el autor aparece al inicio y aquí dice BBC Mundo. Más adelante entonces ya aparecen los demás datos. Después aquí en la opción número 1 otra vez aparece el autor al inicio. Opción número 2, autor al inicio. Opción número 1, autor al inicio. Opción número 2, autor al inicio. Entonces, son los datos que hay que ir descubriendo. De ya que les mencionaba que cuando se trata de las referencias, hay que checar el manual que nos da Prepa en línea, porque en ese nos podemos basar para completar nuestra actividad. Y en este caso, sí hay que revisar cómo se elabora como tal una fuente bibliográfica para que de esta manera puedan checar cuáles son los datos que están cubriendo y si sí es autor o a lo mejor no tiene. ¿Ok? Así que vamos con la tercera. Fecha de publicación. ¿Cuál sería la fecha de publicación de la opción número 1 del periodístico? Pilar, ¿cuál es tu respuesta? El 2016. Gracias, Pilar. ¿Alguien tiene una? Ok, Carla, ¿cuál es tu respuesta? Perdón, de la número 2 me dijo, ¿verdad? 1. Número 1. Sería 2016. Ok, muchas gracias. Ahora, hay que también hacer una diferencia entre esta que aparece aquí, 2016, y más abajo que dice consultado el 19 de octubre del 2016. 2016 es el año en el que se publica, el año en el que lo revisa Prepa en línea y hace la referencia es el 19 de octubre del 2016. Por otro lado, si nos vamos hasta aquí abajo, igual, de Cortázar Julio, por aquí, ¿qué significa la SF? Aparece en el Principito y aparece en La noche boca arriba. ¿Alguien sabe qué significa SF? ¿Rocío? No, no me acuerdo. Sí lo leí, no me acuerdo. Ok. Sí, ¿Carla?
Es sin fecha de publicación. Muchas gracias. SF es sin fecha de publicación. Cuando se encuentren con eso, por ejemplo, si aquí aparece Cortázar Julio, La noche boca arriba, SF, aparece un enlace, pero aparece consultado el 9 de noviembre. El 9 de noviembre del 2017 no es la fecha en la que se publicó, es la fecha en la que se consultó. La fecha en la que se publicó como tal en esta referencia no aparece y por eso dice SF, que es sin fecha. Así que, uno, lo pueden dejar así, o dos, pueden buscarlo en internet para que sepan cuál es la fecha en la que fue publicado. Ahora, ya tenemos fecha de publicación. Nos vamos con tipo de texto. Si yo elijo el equívoco sueco, ¿cuál sería el tipo de texto? Rocío, sigues teniendo tu manita levantada. ¿Quieres participar o olvidaste bajarla? Sí, mire, del equívoco sueco. Perdón, es que se me fue y ya no lo entendí, perdón. No te preocupes. Ok, Carla, ¿cuál es tu respuesta? Sería periodístico. Periodístico, ok. La pregunta fue, ¿cuál es el tipo de texto del equívoco sueco? Del equívoco sueco, como es aquí como opción 2, nos vamos aquí en la primera columna y aparece periodístico. Si fuera el Principito, ¿qué tipo de texto sería? Carla, Sería literario. ok, gracias. Cristina, ¿cuál es tu respuesta? Sí, concuerdo con mi compañera, literario. Gracias. Lucio, ¿cuál es la tuya? Igual sería literario. ¿Y la tuya, Pilar? Literario. Exacto, muchas gracias. Entonces, cuando elijan su texto, únicamente se van aquí a un lado y como ven dice tipo de texto, así que solo ven con cuál coincide y ya, listo, habrán llenado este tipo de texto. Una vez que tengan entonces cuál es el tipo de texto, vamos a irnos a nuestros recursos y buscar cuáles son esas características. Recuerden que no todos tienen la misma. Si nos vamos al científico, debe incluir más datos que prueben y sustenten lo que están publicando. Si nos vamos al periodístico, va a ser más acerca de una noticia o un tema que pueda llevar bastante investigación, pero que normalmente está en los periódicos. Como ven, aquí tenemos el Universal como ejemplo. El literario tiene que ver más con obras, con cuentos, con novelas de diferentes géneros. Si nos vamos con el informativo, bueno, como ven, aquí tiene diferentes páginas o espacios en donde van a informarnos acerca de un tema, pero únicamente hace eso. Informa, obviamente, con datos verídicos, pero son sitios más públicos. Es decir, no solemos tener que pagar para leerlos. En el caso de los literarios es normal que sí, a menos que busquemos alguna versión PDF, por ejemplo, pero hay que checar cuáles son estos tipos de textos y cuáles son las características que van a diferenciarlos de los demás. Ahora, una vez que tengamos resuelto cuáles son las características, nos vamos a las ideas principales. Una vez que hayan leído todo lo que abarca, por ejemplo, la movilidad como un derecho, o el Principito, o que hayan leído Vivimos en un multiverso, o que hayan leído La inteligencia artificial no es como la pintan, van a escribir cuáles son esas 3 ideas principales mínimo. Si quieren pueden poner 5, si quieren pueden poner 10, pero mínimo 3 de lo que ustedes leyeron. Por eso es que acá la actividad indica que ustedes van a aplicar sus propias estrategias de lectura. Si es que toman notas, si es que van subrayando, si es que quieren imprimir, la estrategia que ustedes ocupen para leer es la que van a estar utilizando para identificar primero estas ideas principales. Más abajo dice, elabora un esquema o un resumen de la lectura. Un esquema puede ser un mapa conceptual, puede ser un cuadro, puede ser también un mapa mental, siempre y cuando cumplamos con lo que nos solicita. Por ejemplo, si vamos a hacer un mapa conceptual, pero solamente ponemos el título y un globo que tenga un montón de información, no va a ser un mapa conceptual. Así que si vamos a elaborar un esquema, hay que asegurarnos de que cumpla dichos requisitos del esquema, por favor.
Si queda alguna duda de algún tipo de esquema que quieran elaborar, igual me preguntan. Y el resumen básicamente es escribir ideas principales. Pero antes de que pasemos al siguiente paso, mi pregunta es, ¿qué es un resumen para ustedes? ¿Qué es lo que comprenden que es un resumen? Ok, vamos con Lucio. Pues se trataría de una síntesis de toda la información que en este caso escogiste, dependiendo del texto. Es una síntesis de todo lo más importante que contiene ese texto. O sea, ya sea enfocándose desde qué se trata, qué información importante te está proporcionando y qué ideas secundarias también vienen en base a ese texto, ¿no? Ok, muchas gracias, Lucio. Carla, ¿qué puedes agregar tú? Como abreviar el texto, pero haciéndolo con nuestras propias palabras. Ok, muy bien, es una buena aportación. Cristina, ¿qué puedes agregar tú? Concuerdo. Es una idea de lo que entendimos con nuestras propias palabras y sintetizarla para que la puedan entender. Ok, muchas gracias, Cristina. Rocío, ¿qué dices tú? Es una exposición breve, ya sea escrita o oral, de lo más importante del texto. Ok, muchas gracias. Tengan en cuenta lo que dijeron sus compañeras Carla y Cristina. Cuando hacen un resumen, porque si de repente se puede malinterpretar que hacer una síntesis es únicamente cortar y pegar retazos de lo que estamos leyendo. No es así. Si hacemos eso, cuenta como plagio. Para que un resumen sea válido, hay que colocar nuestras palabras. Si vamos a utilizar las palabras del autor, perfecto, siempre y cuando utilicemos las citas. Si no utilizamos las citas y decimos que esas palabras son de un autor o una autora y no somos nosotros, nos estamos atribuyendo el crédito y nuevamente sigue siendo plagio. Parcial, pero es plagio, ¿ok? Entonces recuerden eso. Pueden parafrasear, también pueden hacerlo. De igual manera se coloca la cita, pero recuerden qué es lo que hay que realizar. Por favor, para que no haya malentendidos en ese sentido. Porque de repente mencionan algo, sí me ocurrió una vez, para que de una vez también los que estén viendo la grabación, me contestaron que en las indicaciones no decía que hay que hacerlo con nuestras propias palabras. Pero una vez que revisamos los recursos de qué es un resumen, nos da a entender que tiene que ver con eso, que no solamente es copiar y pegar. Así que si queda alguna duda con respecto a cómo elaborar un resumen, de igual manera me preguntan por favor para que quede súper claro. Ahora, una vez que ya tenemos todos estos, ya llegamos de la A hasta la F, pasamos al punto número 3, perdón, el punto número 4. Tenemos, escribe un párrafo de entre 5 y 10 líneas por qué te interesó esa lectura. Ahí van a colocar qué fue lo que les llamó la atención, si fue el título, si a lo mejor les llamó primero la atención un texto, pero les aburrió y decidieron pasar a otro. A lo mejor les llamó la atención el tema que estaban tratando, a lo mejor les llamó la atención porque ustedes suelen leer quizá El Universal, que es una de las fuentes que está ahí, a lo mejor les llamó la atención el año en el que fue publicado. Ahí ustedes van a mencionar las razones por las cuales eligieron ese texto. Recuerden, solo es uno, entre 5 y 10 líneas. Después van a mencionar al menos 3 estrategias de lecturas que hayan utilizado para realizar su actividad. Esto es lo que les mencionaba, que podía ser que de repente para una persona sea imprimir y subrayar en unas hojas de manera ya como tal material, que no tenga que ser en una aplicación. A lo mejor otras personas optan por descargar una aplicación e igual manera subrayar. A lo mejor otras personas lo que optan es tomar nota mientras van leyendo para que no se les olvide. A lo mejor otras personas tienen que ir escribiendo a la par de que van leyendo, a lo mejor otros tienen que ponerle un post-it. Entonces, cada quien va a colocar, a lo mejor alguien va a decir, no, ¿sabe qué? Yo leo mejor escuchando música. Si no escucho música, no me concentro.
o viceversa. No, yo me tuve que esperar hasta la madrugada para que todos estuvieran callados y me pudiera concentrar. Entonces, ahí ustedes van a colocar cuáles son esas técnicas que utilizaron. Estrategias, perdón. Luego nos vamos al punto número 6. Van a colocar cuáles fueron esos 2 nuevos conocimientos, ya sea que hayan leído algún tipo de texto literario, algún informativo, periodístico o científico. Van a colocar qué aprendieron de eso que leyeron, qué fue lo que se les quedó y que ustedes dijeron, bueno, sí, aprendí esto con base a lo que acabo de leer. Al menos 2. Pueden colocarme 3, 4, de igual manera con las estrategias. Pide mínimo 3, pero si ustedes quieren colocar 4 o 5, pueden hacerlo sin problema, siempre y cuando se cumpla el mínimo, porque en esta ocasión no nos está poniendo máximo, como cuando nos dice que máximo 3 cuartillas, aquí no, aquí es libre, ustedes deciden si quieren colocar más. Y una vez que hayan finalizado todo esto, van a guardar su archivo, van a enviarlo y entonces ya yo lo estaré revisando. Recuerden que esta es la nomenclatura para guardar sus archivos y que hasta cierto punto también se encuentren más organizados en su carpeta. Después de esto que acabo de mencionar, ¿queda alguna duda? Nunca está de más preguntar, así que pueden hacerlo. Lucio, te escucho. Ok, ya escogiendo lo que es cualquier tipo de texto, igual se va a tener que citar toda la información conforme al texto que seleccionemos, ¿verdad? De preferencia sí, porque están utilizando la información que no surgió desde ustedes. Cuando sea eso, no tienen que colocar cita, pero como se están basando en un autor, tiene que llevar referencias y también las citas, especialmente si toman sus palabras así tal cual. Ok, Ok. Ten en cuenta esto. Si tú vas escribiendo con tus palabras lo que tú entendiste, solamente pones la referencia. Es decir, si elegiste la de la movilidad como un derecho, aquí está. Ya está tal cual la referencia, ¿ok? Ya está tal cual. Solamente tendrías que cambiar este consultado de, porque tiene que ser actual, porque la consultarías, no sé, hoy. En lugar de 19 de octubre del 2016, le vas a poner 19 de abril del 2023, porque tú la consultaste hoy, ¿ok? Ya nada sí. más se cambia eso. Sin embargo, si tú dices, bueno, como tal autor decía, y ya tienes que agregar palabras que él decía tal cual las escribió, entonces sí tienes que colocar las citas. Mientras no hagas eso, mientras no pongas tal cual lo que el autor o la autora colocó, puedes hacer paráfrasis, también ahí vas colocando el año y el autor para darle crédito, pero citas como tal, vas a ponerlas solamente si pones como tal información tal cual fue tomada del texto que tú elegiste. Pero la referencia sí tiene que ir porque te estás basando en una lectura. Ok, pues gracias. Ujú. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, de eso se basa la actividad integradora número 3, que es la de selección de textos e ideas aplicables. Ahora, tenemos otra. Como ven, aquí está la plataforma. Son estas 2 actividades integradoras y son estas 2 actividades formativas. Así que hay que revisar la actividad integradora número 4. Y esa es la del resumen. ¿Ya pueden verla? Sí, ya. Ya se puede ver. Ya se ve. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos actividad integradora 4, el resumen. Una estrategia para comprender las ideas que el autor expresa en sus escritos es el resumen, ya que mediante esto podemos extraer partes importantes de nuestro escrito, sin perder la idea original del autor. Mediante esto podemos demostrar que comprendimos el texto. ¿Por qué? Porque si estamos leyendo, pero en nuestro resumen colocamos algo totalmente contrario a lo que el autor o la autora quiso decir, entonces no habremos comprendido como tal el texto y habría que redactar uno nuevo para que quede claro que sí comprendemos lo que estamos leyendo. Así que para ello, el propósito de esta actividad es que podamos identificar otra vez una lectura que sea de nuestro agrado y que elaboremos
un resumen de ella, ¿ok? En esta ocasión van a venir 3 opciones diferentes. De igual manera hay que tener en cuenta que vamos a necesitar identificar ideas principales y secundarias, identificar una lectura de su interés, es decir, que les llame la atención a ustedes. Pero ojo, lo que se me pasó decir de la actividad anterior y también para esta es que solamente pueden elegir una opción de las que están ahí. Es decir, si les llama atención un libro que no está dentro de esas opciones, no lo pueden incluir. Tiene que ser una de las opciones que les está colocando la plataforma. ¿Ok? No pueden buscar en internet otro libro que les llame la atención u otro artículo. Tiene que ser uno de los que está ahí. En eso sí, para elegir es cerrado. Ahora, además de identificar cuál es la lectura de interés, vamos a redactar con buena ortografía, vamos a utilizar herramientas para grabar un video o un audio, no ambos, puede ser un video o un audio, exponer de manera oral, aquí sí vamos a utilizar la comunicación oral y no solamente la escrita, y organizar nuestro tiempo para redactar los textos. Como siempre les menciono, no nos quedamos en el que entregaré porque nos quedamos cortos con nuestro trabajo. Bajamos hasta cómo lo realizaré. Y aquí menciona, lee uno de los textos que se enlistan a continuación y tiene 1, 2, 3. Entonces, cuando se trata de estos 3, van a elegir solamente uno, ya sea el que escribió Jorge, el que escribió Juan o el que escribió Carlos. Van a decidir ahí, pueden abrir los 3, darle una breve leída y optar por uno. Pueden leer los 3 completos y decidirse por uno. La estrategia para seleccionarlo lo deciden ustedes. Una vez que lo hayan seleccionado, en esta ocasión no van a iniciar ustedes un documento en blanco. Como ven, aquí sí tiene la opción de que descarguen el documento. Entonces, como dice el resumen, lo vamos a descargar. Así que permítanme, voy a cambiar de pantalla para que puedan visualizar cuál es el documento y que de igual manera vayamos revisando qué es lo que hay que realizar dentro del mismo. A ver, permítanme tantito. Ok, me indican cuando ya puedan verlo, por favor. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Sí, se ve. Muchas gracias. Aquí tenemos el resumen. Nombre y autor del texto elegido. Van a colocar el que hayan elegido. Van a colocar, como ven, cuando se regresan a la plataforma, bueno, ahorita no lo pueden visualizar, pero cuando ustedes se regresan a la plataforma, aparece que el nerviosismo de los héroes fue escrito por Juan Villoro. El escuchar con los ojos a las muertas fue escrito por Carlos Monsiváis. Entonces, de igual manera, si eligen la opción de Jorge, van a colocar el título y van a colocar el nombre completo del autor que están seleccionando. Una vez hayan llenado este espacio, bajan y se van a, después de haber leído la obra literaria, van a mencionar por qué prefirieron ese texto. Por eso es que si les llamó la atención el título, si a lo mejor ya leyeron otra obra del autor, si ustedes optaron por leer los 3 y decidirse por uno, si fue el que tuvo más palabras al inicio que les llamara la atención, van a colocar ahí por qué. ¿Ok? Van a colocar la razón por la cual lo seleccionaron entre los otros 2. Una vez hayan llenado eso, van a bajar y van a llegar hasta investigar sobre el contexto del autor y completa la siguiente tabla. Van a investigar cómo era la parte familiar, van a investigar la parte académica, económica, política, cultural y bélico. Aquí, dentro de estos 3 últimos, político, cultural y bélico, a veces suelen tener un poquito de problemas para encontrar específicamente de ese autor. En caso de que no lo encuentren, recuerden que pueden investigar también en los años. Así que básense en los años en los cuales fueron de vida o el año en que escribió esa obra y van a encontrar qué era lo que estaba ocurriendo a su alrededor en cuanto a, por ejemplo, la política, para que en la descripción puedan colocar esos datos y se den más ideas del por qué escribió esa obra. Aquí nuevamente recordemos, como vamos a estar utilizando fuentes exteriores, hay que checar bien que sean válidas, que sean confiables y que no puedan ser editadas por cualquier persona. Si nos referimos a Wikipedia, por ejemplo,
Cualquier persona puede llegar, entrar, cambiar la información y si nosotros la copiamos no podemos fiarnos de que sea real porque cualquier persona la puede cambiar. Así que hay que realizar una búsqueda confiable y segura dentro de las herramientas que tenemos para la búsqueda de información. Una vez hayamos finalizado eso, nos vamos a, para comprender tu texto, responde las preguntas siguientes. La primera es, ¿cuál es la idea principal? Ahí ustedes la van a describir conforme a sus estrategias de lectura. Van a describir también cuáles son las ideas secundarias, es decir, las ideas que se derivan de la principal. Y por último, van a escribir las palabras clave. ¿Alguien sabe qué son las palabras clave? ¿No? No, ¿Nadie? no sabemos. No. ¿No? Ok. Lucio, levantaste la manita, ¿tú sabes? Pues serían más que nada las que están mucho bueno, se repiten constantemente y tratan sobre el tema principal, ¿no? Ujú, ok, sí. Gracias, Lucio. Rocío, ¿qué agregas tú De lo que trata el texto, de lo que trata el texto? sí, de lo que se trata, de qué se está hablando, esa idea principal, lo principal de lo que trata el texto. Ok, Eso serían las palabras gracias. clave. Ok, gracias. Sí, de lo principal que trata el texto puede ser, por ejemplo, la idea principal. Cuando se trata de las palabras, son como tal, como lo mencionaba su compañero Lucio, las que suelen repetirse más. ¿Por qué? Porque se repiten tanto que pueden, con 4 palabras, sin necesariamente escribir un párrafo, vamos a identificar de qué va a hablar el texto. Por ejemplo, que podamos hablar de uno que tiene fantasía. A lo mejor vamos a colocar que irreal, mágico, ilusión y extraterrestres. Con esas 4 palabras me dice que es ficticio. Entonces ya no tengo que leer todo el resumen para saber que de eso va a hablarme más o menos. Y si alguna de esas palabras clave me llaman la atención, perfectamente puedo leer el texto porque me llamaron la atención esas palabras. Pero sobre todo son las que más se suelen repetir y que con eso nos dan indicios de qué es lo que va a contener nuestro texto. Ahora, una vez que hayamos identificado esto, nos vamos a describir de manera general el tema de la lectura y la intención del texto, es decir, cuál era la intención del autor con escribir ese texto. Algunos, por ejemplo, pueden ser bastante reflexivos, otros pueden ser para que invitan a la investigación, otros es para que despierten ciertos sentimientos. Entonces, ustedes van a colocar ahí cuál es la intención del texto. Una vez hayan finalizado, bajan al punto número 4 y aquí ya es cuando van a redactar su resumen. Al igual que en el anterior, recuerden colocar citas y referencias en caso de que sean necesarias, porque si no se colocan, se cuenta como plagio. Ahora, en la parte número 5 dice, para finalizar, expondrás tu resumen en un audio o video, el cual debe cubrir las siguientes características. Y vean bien, dice audio o video. Es decir, nos da esta opción. No tienen que ser ambos. Ustedes decidan cómo se sienten más cómodos. Si se sienten súper bien frente a cámara y pueden hablar, entonces eligen esa opción. Si por otro lado lo que prefieren es únicamente grabar su audio, también está bien, tienen las 2 opciones, así que decidan cuál es más conveniente para ustedes. Y cuando hayan realizado la grabación, la pueden subir a YouTube, la pueden subir a Drive, la pueden subir a Dropbox, la pueden subir a iCloud, a lo que ustedes tengan como espacio de almacenamiento, siempre y cuando su enlace abra para que yo lo pueda ver. Porque si lo suben a YouTube pero lo ponen privado, aunque a mí me compartan el enlace, cuando yo quiera abrirlo, no voy a poder verlo porque solamente va a estar configurado para que lo vean ustedes, ¿ok? Así que chequen muy bien esa parte de la configuración de la privacidad para que yo pueda visualizarlo. También chequen que al momento de subirlo, el formato sea compatible, porque a veces suben formatos que no lo son y aunque lo hayan subido, no se puede visualizar porque el formato no es compatible, ¿ok? Así que chequen eso.
Y ya una vez que hayamos podido llegar hasta este punto, entonces solamente colocamos el enlace y listo. Habremos concluido con nuestra actividad integradora número 4. ¿Queda alguna duda que pueda solucionar? Carla, te escucho. Sí, he estado leyendo la biografía del autor que yo escogí y ahí dice que tenemos que escribir algo bélico de él, pero el autor que yo escogí no tiene nada, entonces, ¿qué pondría yo ahí? Era lo que les comentaba, busca el año en el que hizo su publicación y ve cuál era el contexto alrededor de él. Es decir, no necesariamente suyo, sino alrededor. Por ejemplo, si ahorita buscamos algo que tiene que ver con a lo mejor yo, Keira, escribo un libro y dentro de mí no hay nada que tenga que ver con algo bélico, pero en el contexto en el que me encuentro, es decir, en mi país, a lo mejor lo hay. Entonces, eso es lo que podemos agregar como información. ¿Ok? Ok, sí, perfecto, gracias. Ok, pues nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, entonces voy a regresarme a lo que es la presentación para darles los últimos puntos y que ustedes puedan, en caso de que sea necesario, ex- externar su duda, perdón. Ok. Ujú. Ok, mientras cargo la presentación, quiero comentarles que cuando ustedes ingresan a su plataforma, les aparece un anuncio que tiene que ver con el consumo de fentanilo. Quizá, y también dependiendo del contexto en el que nos encontremos, hay que checar porque es información importante, sobre todo si tienen adolescentes, ya sean que sean conocidos, que sean sus hijos, que sean hermanos, que sean primos, que estén dentro de su familia y que incluso pese a ser adultos también corremos riesgo de lo que son estas sustancias que pueden ser bastante adictivas, por lo cual les sugiero que en caso de que tengan este tiempo puedan checar el video que nos está proporcionando Prepa en línea una vez que ingresan para que veamos cuáles son las señales a las que hay que estar alertas para poder identificarlo. Repito, especialmente porque va relacionado. A ver, permítanme, les compartí la equivocada. Ok, mientras vuelvo a seleccionarla, les sigo comentando. Es importante porque esta información, entre más se expanda y más estemos informados sobre la misma, podemos evitar que nos pase una situación relacionada con eso. Así que por ahí les invito a que puedan revisar este video. Repito, lo va proporcionando también Prepa en línea y sobre todo para evitar involucrarnos en una situación que puede ser muy riesgosa para nuestra salud, para nuestra vida en general y que si bien puede tener una solución, es mejor prevenir a que podamos buscar la solución una vez ya estamos dentro o que una persona que conocemos se encuentre consumiendo dicha sustancia. Así que por ahí les invito a revisar el video, por favor. Ahora, ya que finalizamos con la revisión de esta unidad número 2, lo importante es que hay que revisar la rúbrica. Chequen y tengan súper en cuenta la parte del plagio, es decir, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo de cada rúbrica viene qué sería un plagio, cómo evitarlo y en qué medida se están quitando puntos, porque a veces puede ser un plagio completo o puede ser parcial y el parcial también va por partes, así que les sugiero que lo chequen para que por ahí estén viendo que estén cumpliendo con los puntos de la rúbrica. Por otro lado, hay que recordar que tenemos las extensiones de tiempo. Hoy es miércoles, así que hoy hasta las 11:59 es cuando tenemos para solicitar extensión de tiempo. También, por favor, recuerden que cuando la solicitan ya debe estar finalizada o prácticamente finalizada su actividad, porque yo les brindo la extensión, pero no es una semana otra vez. ¿Ok? Entonces, como también se cierra y se acaba el tiempo, si no lo terminan,
no van a poder entregarla. Así que tengan en cuenta eso para futuras ocasiones en que se pueda solicitar una extensión de tiempo. O si ustedes que están viendo la grabación quieren solicitar una, recuerden mandarme mensaje a través del correo o de la plataforma para que yo pueda habilitarles el espacio. Pero ya una vez que ustedes me hayan explicado por qué no se pudo realizar la entrega de la actividad correspondiente. Y ojo, y súper importante, las extensiones de tiempo solamente aplican para las actividades integradoras. Para las actividades formativas yo ya no puedo hacer nada. Si se cierra el espacio, ya no hay poder que yo pueda tener para que las abra nuevamente. Así que recuerden, solamente es para actividades integradoras, formativas no. ¿Queda alguna duda con base a lo que mencioné anteriormente? Por mi parte, no, todo queda claro. Gracias, Carla. No, asesora, no tengo ninguna duda. Perdón. Ninguna duda. Ok, muchas gracias. Entonces, si queda alguna duda conforme van avanzando, recuerden que tenemos el espacio abierto el día viernes. De igual manera, como esta semana va a ser a las 7 porque fue el horario más votado por ustedes y sus compañeros, entonces es la hora en la que se van a estar realizando nuestras sesiones de aquí a que finalizamos el módulo, ¿ok? No va a ser a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, no, va a ser hasta las 7, para que tengan presente eso. Cada vez que yo elabore la invitación, la voy a publicar en el foro, perdón, en la pizarra de sesiones para que ahí chequen el enlace y la hora, para que se aseguren de que sea en la hora en la que ustedes van a ingresar. Así que gracias por haber ingresado a este espacio, gracias por sus participaciones, también por la atención prestada y por este aprendizaje que vamos construyendo de manera general y en equipo. Una vez que ya estamos concluyendo con este espacio abierto, si no tenemos más dudas, pueden comenzar a desconectarse y les recuerdo una vez más que mi chat dentro o más bien la mensajería de la plataforma y por otro lado el correo electrónico están a su disposición para que ustedes puedan escribirme y yo les responda a la mayor brevedad posible. Por favor, si no hay más dudas, nos podemos comenzar a desconectar. Que tengan una excelente noche. Igualmente, Feliz asesora. Muchas gracias, igualmente. Gracias.